Bienvenidas mis mujeres líderes del autotransporte a un episodio más de Kilómetros en Tacones. El día de hoy, la verdad es que nos vestimos de manteles largos porque tengo a una gran profesionista, a una gran mujer y a quien hoy considero una gran amiga que me ha dado esta industria. Y ella es Claudia Sánchez, de la que sin duda, Clau, aprenderemos. Eres inspiración para muchas de las que te conocemos y te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindas para compartirnos un poco de tu historia. Bienvenida a Kilómetros en Tacones, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta, muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Me encanta el nombre. De verdad, creo que todas las mujeres que hemos estado en todas estas batallas siempre he sido con tacones. Entonces, felicidades, porque creo que es de alguna manera un mensaje muy lindo para todas aquellas que incluso con tacones hemos tenido la necesidad de salir. Así es. Creo que es lo que nos caracteriza a las mujeres que hemos empezado a caminar esta industria, a recorrer esos kilómetros en tacones. Y pues bueno, Clau, la verdad es que yo tengo ya el conocimiento de lo que ha sido tu trayectoria, de lo que fue Claudia Sánchez. La verdad es que aquella primera plática cuando nos conocimos esa primera vez fue sumamente inspiracional para mí, pero platícales a todas las mujeres y los hombres, ¿quién es Claudia antes de convertirse en la líder que es hoy? Muchas gracias, Alex. Bueno, pues yo empecé muy pequeña mi trayectoria profesional. Empecé a los 17 años. Realmente tenía mucha inquietud de trabajar. Era muy pequeña y yo tenía mucha necesidad de conocer al mundo, trabajar. Y estaba entre que entraba a la universidad, me faltaban algunos meses para ya integrarme. Y me gustaba mucho un edificio que yo decía, no, este edificio está padrísimo, ahí tengo que trabajar, entonces, ¿por qué no voy a pedir trabajo? Y empiezo ahí es donde empiezo mi trayectoria profesional en transportación marítima mexicana. Me dicen, pues aún no empiezas la carrera, te podemos ofrecer en el conmutador. Entonces empiezo como operadora de conmutador, muy orgullosísima y feliz de que me habían dado chamba en el edificio que yo quería trabajar, ¿no? Sí. Para mi sorpresa, la verdad es que fue mucho más satisfactorio lo que era y existía, por ejemplo, antes, lo que era un conmutador, ¿no? Un conmutador en un sector de transporte marítimo, cuando no existía el Waze, pues era todo a través de teléfono. O sea, realmente donde sabías en dónde estaba tu carga, en qué puerto iba el barco que traía tu contenedor. Entonces, pues empecé a aprender mucho de eso y fue muy interesante para mí y me empezó a apasionar. Entonces yo dije, bueno, pues de aquí soy. Cuando tenía que iniciar la carrera, la idea era, bueno, pues ya dedícate a tu carrera, ¿no? No, ahí sí dije, no puedo perder la antigüedad de un año. Ya tenía un año de antigüedad, de ninguna manera voy a perder. ¿Qué estabas estudiando, Clau? Iba a empezar a estudiar Derecho. Apenas acababa de terminar la prepa, ni siquiera empezaba la carrera. O sea, estaba esperando ya tener un lugar en la carrera. Me esperé un año. En lugar de hacerlo sabático, yo quería trabajar, me metí a trabajar. Me gustó tanto la experiencia de trabajar y más en una empresa de transportación marítima mexicana. Era la línea naviera número 1 de México y una de las top 10 de Latinoamérica y con oficinas de representación en todo el mundo. Entonces, para mí era maravilloso estar ahí en un mundo donde no conocías y apenas estás empezando a hacer tus prácticas, ¿no? Que ni siquiera todavía pudieras llamarle profesionales. Entonces, la verdad fue una experiencia muy padre, una oportunidad, una escuela, era una universidad, Transportación Marítima Mexicana, y ahí empezamos a ver de todo, ¿no? Entonces, pues, ¿quién era Claudia? Claudia era una niña soñadora, emprendedora, sí era emprendedora. No podía ni siquiera entrar no me aceptaban. Ya cuando me habían contratado y me dijeron, sí, ya vente y firma, se dan cuenta que yo era menor de edad. Entonces, necesitas el permiso de tus papás. Y yo, sorpresa, no me dejaban trabajar. Entonces, desde ahí yo le decía a mi mamá, por favor, dame permiso. Es importante que me des este permiso porque es la oportunidad de mi vida. Y sí fue la oportunidad de mi vida, no me equivoqué. Claro. No me equivoqué porque de verdad, a partir de que entré a ese mundo, pues ya no me quise salir, ¿no? Mi idea era ser abogada, yo quería ser penalista y la justicia. Y pues bueno, de alguna manera tuve que darle un giro, digamos, a la parte del derecho que ya después me tocó explorar y trabajar y tener experiencia pues en el tema comercial, en el tema marítimo, portuario, después ahora toda la normatividad de autotransporte. O sea, al final del día ejerciendo el derecho, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ha sido muy interesante, pero sí mucho también impulsado por
por mi familia, ¿no? Mis padres siempre fueron así un gran ejemplo de trabajo, de resiliencia, de trabajo en equipo. Mis hermanos y yo nos sentábamos noches a platicar de sueños y vamos a hacer y vamos a construir y juntos vamos a hacer. La verdad, esas noches, esas sesiones de planes que hacíamos durante años, la verdad, ahora lo recordamos con un orgullo porque creo que al final del día sí llegas, cuando tú te planteas un objetivo, claro que lo logras siempre y cuando tienes perseverancia y ganas de lograrlo. ¿Fue difícil ese trayecto para llegar a ser lo que eres el día de hoy? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. La verdad es que fue un trayecto muy largo. Son 37 años de experiencia en donde tuve todo tipo de subidas y bajadas. Ni siquiera me atrevería a decir fueron caídas o fueron errores. Todos los cometemos, pero la verdad también siento que todas las caídas son aprendizajes, son de alguna manera, son experiencias que tienes que pasar para poder hacer una mejor versión de ti como persona, como profesionista, y que incluso en lo personal también todas tus caídas que tienes te ayudan a madurar de alguna manera. Correcto. Fue difícil, claro que fue difícil, y más en un sector preponderantemente masculino. O sea, yo recuerdo, ahorita ya podemos ver con mucho gusto mujeres en todo nuestro sector, en el autotransporte, mujeres maravillosas, desde empresarias, operadoras, de todo tipo, ¿no? Administrativos, mantenimiento, y en toda la cadena logística ya ha crecido mucho el número de mujeres. También en toda la parte del aduanero, portuario, marítimo, pero en nuestros tiempos, hace 37 años, te prometo que cuando íbamos a las convenciones, tú eres más joven que yo, pero cuando íbamos a las convenciones, éramos 3 mujeres, o sea, éramos 3 mujeres, todas así con carita de qué hacemos, ¿no? Pero sí fue difícil, fue muy difícil que crean en ti, que te escuchen como mujer, pero también siento que con base de esfuerzo y ganarte la confianza con resultados, pues es lo que te permite que vayas avanzando. Correcto. Creo yo que algo que es elemental en la carrera de cualquier mujer, pues todo ese tema de vamos a trabajar mucho, vamos a sacar muy buenas calificaciones, yo creo que sí es un gran mérito, porque las mujeres por nuestra propia naturaleza somos muy dedicadas, ¿no? Y creo que esa parte sí la tenemos ya en el ADN, pero yo sí creo que también que el liderazgo lo tienes que trabajar. Yo creo que todas tenemos algún tipo de liderazgo y capacidad para desarrollarlo, y siento que eso es algo bien determinante en las carreras de las mujeres. El networking es importantísimo, acercarte mucho a los grupos, aprendes muchísimo, porque también en el sector pasan cosas tan diferentes siempre, tanto en el autotransporte como en cualquier otro de los modos de transporte. Siempre hay algo nuevo, siempre son cosas diferentes las que pasan. Nunca es exactamente igual un viaje, nunca es exactamente igual cuando tienes que hacer una plática, una discusión con las autoridades. Siempre cambia, siempre es cambiante. Entonces, siempre tienes que enfrentarte a los cambios, a tener estrategias. Entonces, la verdad, creo que esa es la parte más interesante y más apasionante de nuestro sector, ¿no? Que nunca te aburres. No hay nada igual son los días. Por eso tienes que aprender mucho a desarrollar liderazgo, a tener creatividad, y el que tú tengas la credibilidad de los grupos de hombres, que les des resultados, que trabajes y que vean que ahí vas a estar, que no te cansas, que no eres débil. Pues bueno, yo creo que esa es la parte que cuesta trabajo, ¿no? El prestigio no es fácil, y creo que como mujeres lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, sí. Cuesta muchísimo trabajo, pero también se derrumba rápido y fácil. Entonces, por eso hay que trabajarlo mucho, y yo creo que de alguna manera ahí sí hay mucha oportunidad a las mujeres, porque creo que si hay algo del que nos caracterizamos todas es la integridad, ¿no? Entonces, y las ganas que tenemos de echarle ganas, de que no nos rendimos y de que siempre estamos ahí tratando de innovar. Yo creo que esa es una gran fuerza que tenemos la mujer. Claro, de hacer las cosas diferentes, diferentes a lo que traemos. Y digo, en este avanzar y con toda esta experiencia, ¿cómo llegas a la industria del autotransporte? Digo, porque empezaste con marítimo,
¿Cómo pasaste del agua a la tierra? Sí, del agua a la tierra. Empiezo con lo marítimo. Después me toca una parte muy importante y creo que seguimos estando en esa etapa en nuestro México cuando se da la apertura comercial, ¿no? Cuando empieza el Tratado de Libre Comercio en el 93-94 y México empieza a desarrollarse muchísimo en el tema de infraestructura portuaria, conectividad ferroviaria, carreteras, y empieza a explotar nuestro país como un nodo logístico en el mundo. Se abren las fronteras, se abren los principales puertos, que ahora son la puerta principal de Asia y del lado del Pacífico, y del lado del Golfo también Estados Unidos y mercados de Europa, ¿no? Entonces, la verdad es que me tocó esa etapa muy importante. Y bueno, pues obviamente había mucho que aprender y muchísimas oportunidades que teníamos que entrarle, ¿no? O sea, a trabajarlas. ¿Cómo empiezo? Empiezo en transportación marítima. Después se da la privatización portuaria en esos años. Entonces me toca cambiarte de este tema del marítimo a la parte portuaria. La verdad fue un proceso padrísimo. Yo recuerdo que la empresa en ese momento iba por de las primeras terminales que se licitan, era la de Veracruz y la de Manzanillo, ¿no? Uh-huh. Y en ese entonces decíamos, queremos todos la de Veracruz, sin saber todo lo que se venía del lado del Pacífico, ¿no? De la puerta precisamente a la mercancía de China y Asia, la puerta al mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues bueno, me tocó participar en todos esos procesos de desarrollo de las principales terminales, de Manzanillo, de Veracruz, de Altamira, de Lázaro Cárdenas. Entonces, bueno, ahí fue un muy buen aprendizaje, muy buena experiencia. Y la verdad ahí es cuando empiezas a aprender mucho del sector, ¿no? Paso del mar, paso de lo marítimo, paso a lo portuario, ¿no? De pronto me sale una oportunidad muy precisa después de 20 y tantos años de haber estado en la empresa. Estuve 15 años en TMM, después estuve 20 y tantos años en SSA México. Y la verdad, en una posición muy buena, muy acomodada, ya había crecido, ya me habían, ya era directora, ya tomaba decisiones. ¿Cuántos años habían pasado en ese momento? Pues ahí ya tenía aproximadamente 29 años de experiencia. Okay. O sea, la verdad, ya había trabajado con el grupo de los marítimos en TMM, con el grupo de SSA México, que a nivel internacional es grandísimo, es uno de los top a nivel mundial, top portuarios. Entonces, fue una experiencia increíble porque también ahí me tocó desarrollar las principales terminales que tiene SSA México aquí en nuestro país. Se convirtió en líder precisamente en los desarrollos portuarios aquí en nuestro país. Entonces, pues estando muy bien, muy acomodada y muy entrada en ese rol, de pronto me ofrecen la oportunidad de tomar la Dirección General de Puertos en el nuevo gobierno, en la nueva administración que empezaba con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, con el secretario Jiménez Espriu. Y la verdad es que pues me sonaba pues extraño, ¿no? Tomar una decisión de pasar de tu vida, de la empresa privada a tu vida y de repente irte al servicio público. Pero también me di cuenta, en ese momento mi intención era, solo puedes hacer más cosas por tu sector si estás del lado del gobierno, ¿no? Y de pronto ya habían algunas lagunas que ya se tenían que atender y que, y aparte se venía todo el tema de la reforma energética, se había hablado de toda la falta de almacenamiento que existía en los puertos, se habían cambiado algunas leyes, entonces había apertura, precisamente se veía que se venía un gran desarrollo en el tema del almacenamiento en los puertos. Entonces me pareció un reto bastante interesante y sobre todo que yo iba mucho con la idea de vamos a hacer lo que se tenga que hacer por nuestro sector, ¿no? Uh-huh. Dejando esa posición tan privilegiada que tenía, porque en muchos sentidos era muy diferente. Y vamos por el reto. Y ahí me voy, ¿no? Y la verdad fue una experiencia increíble. Si me vuelves a preguntar, y muchos me preguntaban, pero ¿cómo dejaste para irte al gobierno, etcétera? Claro. Digo, porque también, acuérdate, fue cuando empieza el cambio en el gobierno de que vamos a bajar los sueldos y vamos a cambiar todo. No, ¿qué cosa? Entonces dices, no, bueno, pasos de así, en el tema, ¿no? Entonces, aún así fue muy interesante, de verdad. Creo yo que cambia tu perspectiva completamente distinta cuando estás en
nada más en el ramo empresarial y de repente ya volteas a ver y dices, no, como funcionario público tienes otro tipo de responsabilidades. También tienes que cumplir, digamos, con toda la normatividad. Aparte tienes que darle frente a todos los problemas que tiene precisamente el gobierno federal, objetivos que tienen, puertos chiquitos, puertos grandotes. ¿Tú te imaginas que los puertos grandes son los que te dan más problemas? No, efectivamente no. O sea, lo que tú pensabas que era un problema que podría ser subsanable y fácil de resolver, resulta que era el más difícil y te enfrentas con pescadores, con muchas situaciones. La verdad que dices, hijo, hay muchísimas cosas que hacer. Y de pronto también se empieza a conjugar con la necesidad del gobierno federal de impulsar también todas las... ¿Te acuerdas cuando estaba el plan de cancelar varios fideicomisos, no? Uh-huh. Ahí me pide el secretario, me dice, oye, yo creo que corren riesgo las escuelas náuticas y el fideicomiso de Fidena, que era el fideicomiso de las escuelas náuticas. Me dijo, yo creo que sería muy bueno que tú pudieras hacer una transición. De hecho, yo se la pedí, vámonos de la Dirección General de Puertos a las escuelas de los marinos mercantes, precisamente para que pudiéramos salvar, digamos, ese fideicomiso. Porque es tan importante y creo que nunca hemos tenido la visión como mexicanos de por qué es tan importante, porque todas las operaciones de Pemex, muchas operaciones de Pemex necesitas marinos mercantes y necesitas gente capacitada por esto. Si tú no los capacitas, entonces todos esos marinos mercantes pues se tendrían que ir a otros países a capacitar y pues el país no tiene para darle frente a sus gastos, ¿no? Si de por sí estamos con una situación muy crítica. Entonces, la verdad es que lo defendimos y ahí están, ¿no? Ahí están. Se inició, me tocó iniciar el plan de convertir las escuelas náuticas en universidad marítima portuaria. Lo logramos. Digamos, dejé la semillita. Ya el siguiente capitán que me sucedió, muy querido, también un gran amigo, terminó de concretar el proyecto y bueno, pues con mucho orgullo, la verdad es que pues podemos decir que sí pudimos, tanto en la parte de Dirección General de Puertos, implementar, digamos, las primeras bases para toda la detonación de los proyectos de producción, exploración, de la reforma energética. Y también de la parte de acá de las escuelas náuticas que sobrevivió, ¿no? El fideicomiso, ¿no? Que era como que lo más riesgoso y crítico que teníamos. Y luego, pues se viene la pandemia. En la pandemia sí fue una situación muy difícil, porque aparte de ser escuela, era la escuela de los marinos mercantes, tenías que darle, o sea, clases y continuar las clases y pues tú sabes que específicamente en el tema de educación era un reto dificilísimo el tema, sí, ¿no? Claro. El tema de la pandemia. Yo creo que fue algo y donde teníamos que entrarle a la tecnología, donde no estábamos listos con presupuestos para comprar plataformas. Sí, claro. No, fueron unos retos interesantísimos. Bueno, finalmente lo logramos, se pudo, pudimos salir adelante. Y ya después, fue cuando se viene la transición del gobierno, ¿te acuerdas? Que se pasa toda esa parte, todas esas facultades y atribuciones de los privados y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya se hace esa transición y ahí ya todos salimos de esas posiciones que teníamos. Yo estaba como directora general de Fidena. Salimos y saliendo de la pandemia, ¿no? Entonces, casi después empiezo el tema de consultoría, que también ahí tú te imaginas que es muy fácil, la consultoría es absolutamente difícil. Es todavía más difícil porque si tienes que convencer, tienes que estructurar y luego es muy difícil un inversionista explicarle por qué sí se pueden, por qué no se pueden las cosas. A defender tu punto de vista y sobre todo con los riesgos que traíamos todos arrastrando del tema de la pandemia. Dices, ahorita el tema de la pandemia está habiendo una transición entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Marina. Entonces, pero también son retos padrísimos que vale la pena tomarlos. En SEIP, un despacho también muy especializado de unos muy buenos amigos. Y ya después, ya fue cuando, estando ahí en el despacho, fue cuando me hacen la propuesta para llegar a Canacar, ¿no? Entonces, me sonaba muy extraño. Yo decía, pero si yo soy marítima, soy portuaria, pero pues sí he estado mucho en el tema de ferroviario, de autotransporte, porque estás en todo, ¿no? Es parte de la cadena. Pero me pareció un reto muy difícil, ¿no? Pero
si hay algo que me gustan son los retos. Creo que sí. Me encantan los retos, como que es ese tipo de la adrenalina que a veces de pronto te haces como adicta, ¿no? A las cosas difíciles, y algún día te contaría una larga historia de todos los retos que tuve para desarrollar ciertos puertos. El puerto de Tuxpan fue un súper reto, porque aparte tenía mangle, entonces el que pudiera convivir, un tema industrial con un tema ambiental, fue interesantísimo, se logró. Entonces, y hoy sigue siendo un mangle muy sano, que tiene una terminal, que está operando, bueno, esa es otra historia. Pero la verdad es que me pareció muy interesante el reto del autotransporte. Y tú lo tenías, o sea, yo tenía contemplado el autotransporte de que pues sí es el que más carga mueve en nuestro país, es la columna vertebral de transporte dentro de nuestras, de nuestro país, etcétera. Pero cuando llegas y ves toda la cantidad de problemas que tienen el transportista, la capacidad que tienen para aguantar, mis respetos, dices, no, bueno, o sea, yo creo que estos son de los retos que valen la pena de verdad esforzarte para poder ayudar al sector, ¿no? Creo que cuando tenemos estas posiciones, pues también tienes que pensar y tienes que tener un compromiso, ¿no? Y tiene que ser un compromiso genuino, pues para apoyar y aportar, porque pues ya traes una experiencia de años. Uh-huh. En ese momento yo tenía, no sé, 33, 35 años de experiencia en el sector. Entonces, pues, bueno, 33 años. Entonces, no, bueno, pues ahí tengo que aportar, o sea, no me queda de otra, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue muy, muy padre. Y más allá de considerarlo una casualidad, me pareció una oportunidad que se convirtió en una pasión. O sea, okay. De verdad, o sea, dices, bueno, o sea. Es la característica que tiene la industria del transporte. Si lo amas, te apasiona y ahí te quedas. Ya no te quieres salir, ya no te quieres salir. Sí, claro, sí, claro, muy apasionante. Y pues con muchos retos por trabajar, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que aportar, muchas cosas, pero pues sí también es difícil, o sea. Y yo los admiro muchísimo porque veo que durante años han podido salir adelante con situaciones muy difíciles, que aparte tienen diario las dificultades. O sea, contrario en otro tipo de modos de transporte, aquí los transportistas están día y noche, 24 horas al pendiente de sus operadores, de sus cargas, de darle satisfacción al cliente. Entonces tienen exigencias por todos lados, la verdad. Entonces sí, mis respetos, y bueno, pues el caso es que tratar de aportar, ¿no? Así es. No, bueno, Clau, ha sido de reto en reto, de experiencia en experiencia. Y dentro de toda esta trayectoria, estos 35 años, ¿hubo alguna situación que marcó tu vida profesional, que dijiste, esta situación es un antes, un después, o esta situación es la que me hizo a lo mejor dudar si seguía, si cambiaba, si a lo mejor me regresaba al derecho? Sí. ¿Recuerdas alguna situación así? Sí, hay muchas situaciones en las que de pronto te enfrentas y dices, claro que hay que seguir, claro que no hay que rendirse, precisamente hablando de todos este tipo de proyectos que me tocó participar. Por ejemplo, la terminal especializada de autos de Lázaro Cárdenas, ¿no? En algún momento te das cuenta que nuestro país no tiene terminales especializadas de autos, con todas las exigencias de las armadoras para tener, digamos, espacios única y exclusivamente dedicados por control de calidad para los automóviles, ¿no? Entiéndeme, marcas Nissan, Volkswagen, bueno, todas las que conocemos, que están en nuestro país. Entonces, son retos que dices, a ver, o sea, no lo podemos soltar, no podemos decir, bueno, pues ya se declaró desierto un concurso, ya, ahí muere. No, vamos a seguir insistiendo, vamos a pedirle al gobierno que saque otro concurso, que se desarrolle, porque estamos viendo que se están desarrollando clústeres en regiones muy importantes de nuestro país, en el Bajío, en el occidente, etcétera. Entonces dices, necesitamos infraestructura para exportar, porque tampoco son para quedarse en nuestro país, al contrario. O sea, son oportunidades para los mexicanos, oportunidades de trabajo, de trabajadores de producción. Entonces, pues nuestro país estaba ofreciendo esas oportunidades de trabajo, de mano de obra, que tendríamos que de alguna manera pues también prepararnos para sacar todos esos volúmenes de producción que tenía toda la industria automotriz. Y bueno, pues fue un reto muy difícil. Y sí, fue de esos que dices, ok, no importa, vamos por el reto, ¿no? Y luego llego al tema del autotransporte y empiezas a ver todas las situaciones que tienen. Y pues sí, o sea, son situaciones que dices,
claro que me quedo, claro que quiero ver cómo podemos hacer. Y algo, por ejemplo, que marcó mucho, digamos, el rumbo de mi plan de trabajo, por ejemplo, fue cuando me ofrecen participar como presidente en la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, ¿no? Ahí empiezas a ver todos los problemas que tenemos, desde presupuestos para infraestructura, desde los temas que tenemos de conectividad, de todas las oportunidades que tiene nuestro país, tanto como en puertos, como desarrollos también carreteros, desarrollos ferroviarios. Entonces dices, de verdad que todo está conectado, necesitamos corredores logísticos. Entonces, la verdad ahí me nació mucho la necesidad de decir, sí te tienes que comprometer. No importa, porque aparte, pues realmente el tener una presidencia en una asociación, en la que sea, pues es un reto muy fuerte y son un poco ingratos de repente, digamos, es un poco ingrata la posición porque pues nunca le terminas dando gusto a nadie, pero también al final del día la gente te termina agradeciendo todos los esfuerzos que hiciste. Y luego me tocó en una posición todavía más difícil porque me tocó en pandemia, ¿no? Entonces era sorteártela de se acabaron las cuotas, etcétera. Entonces, pero aún así dices, no, yo creo que vamos por lo que se pueda, vamos a impulsar el sector. Entonces, esa situación de decir me cambio de lo público de lo privado a lo público, claro que fue una decisión muy difícil en mi vida. Pero de verdad lo hice con toda la intención de ver qué podemos hacer por nuestro país. Entonces, sí es algo que a mí siempre desde chiquita siempre me inquietaba. Y yo decía, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que mucho también respondiendo al esfuerzo que tú ves de tus padres, ¿no? Que quieres que se sientan orgullosos de ti porque se esforzaron tanto por ti y tú viste que nunca se rindieron. Entonces, pues era mucho que yo quería demostrarles mi motivación interna. Y luego empiezas a crecer y empiezas a soñar con ser mamá y también dices, no, pues mis hijas, y que ahora son así mi motor, mi vida, mi aire, son mis hijas. Y entonces dices, bueno, pues es que ahora les tenemos que demostrar y más como mujeres, ¿no? Que dices, tenemos que salir adelante. Viví situaciones muy críticas como mujer, para que te crean, para que te respeten, para que te den tu lugar, para que te escuchen, y para que te valoren, ¿no? Pero aún así, créeme que lo importante es no rendirte, ¿no? O sea, saber que somos la fuerza. También nosotros tenemos una fuerza muy grande para poder generar cambios. Y sí lo somos. Es correcto. De esos momentos que comentas ahorita, y justamente hacia ahí va mi siguiente pregunta, como mujer, ¿cuál recuerdas que fue el momento más difícil que a lo mejor ese famosísimo síndrome del impostor hizo de las suyas y te hizo dudar de esa gran capacidad, conocimiento y experiencia que tenías? Pues fueron muchas veces, digamos, situaciones de ese tipo. Yo creo que te sucede cuando eres pequeña y estás arrancando y eres pasante, pues sí, dudas mucho de ti. Lo que es increíble es que dices, bueno, a ciertos niveles todavía no puedes creer que te pasen situaciones así como donde todavía la mujer te hace a un lado, ¿no? Donde todavía se nota la brecha de género. Y es muy preocupante, ¿no? Porque dices, yo te lo creo cuando estás iniciando tu carrera profesional, pero ya cuando estás en cierto nivel y que sufres ese tipo de ofensas, violencia, pues también son cosas que tenemos que estar claras de que lamentablemente, pues al ser, digamos, todavía un grupo, digamos, predominantemente de hombres, pues te puedes encontrar con ese tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad, la competencia es fuerte, es dura. O sea, no necesariamente hay muchas consideraciones a veces, ¿no? También te encuentras con gente maravillosa, gente muy linda que te apoya, luego te sorprendes de quién sí te apoya. ¿Sí me explico? Sí me tocaron unas situaciones muy difíciles y sobre todo mucho de que no creen en ti, ¿no? De que dices, bueno, es que, por ejemplo, o sea, teníamos unos proyectos grandes con juicios muy grandes, peleando con grandes.
Y pues de pronto una situación muy fuerte que tuvimos en Manzanillo fue un arbitraje, ¿no? Contra el gobierno federal. Y pues yo era la líder del proyecto, digamos, en ese momento, ¿no? Entiéndeme que tenía 33 años, estaba recién casada, apenas estaba por tener bebés, etcétera. Unas situaciones bien fuertes porque lo difícil no es llegar a ganar, ¿no? Ya ganamos el arbitraje y todo. No, es enfrentarte con el gobierno, con el sector, que el sector le da. ¿Cómo te vas a enfrentar a la autoridad, no? Entonces, hijo, sufrí cualquier cantidad de cosas de verdad difíciles y pues ahí está la terminal ya. Ya hecha, el resultado se logró y la verdad es que dices, bueno, de que se puede, pero sí, tienes que tener mucha fuerza y resiliencia y saber que bueno, pues es parte de tu misión, ¿no? Tal vez, o sea, por algo te tocó ser mujer, por algo tienes que tener la fuerza y pues es lo que hay que enseñarle a las generaciones que siguen, ¿no? No te rindas. Pero sí, por ejemplo, fueron situaciones muy difíciles y mucho también por la presión política, económica, y más cuando hablas de proyectos de mucho dinero, ¿no? Y muchos intereses. Así es, fuerza, resiliencia. ¿Qué otra característica te ayudó a seguir caminando, a seguir recorriendo esos kilómetros en tu trayectoria? Pues yo creo que una característica es también la integridad. O sea, difícilmente, digamos, en un sector como difícilmente puedes avanzar si no creen en ti, si no creen en tu integridad. Y más en situaciones donde de pronto, pues sabemos, ¿no? Que tienes que aprender a sortear también situaciones de corrupción, ¿no? Yo estoy muy agradecida con la empresa con la que yo trabajé en SSA México por todos los años que trabajé, porque me educaron, me entrenaron, mucho en el tema de integridad, mucho en el tema de cómo tienes que sortear situaciones y la verdad es que me siento muy orgullosa y sobre todo sí como profesionista, pero también como mamá, porque dices, ante todo tienes que dar el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que tienes que ser íntegra, pero también tienes que cuidar muchísimo que pues que al final del día tu prestigio vives de eso porque no tienes mucha inversión, lamentablemente, pero yo creo que sí hay muchas cosas que esa es la parte que tienes que proteger y cuidar, ¿no? Tu integridad, y eso es lo que habla de ti, ¿no? El que realmente puedas dar resultados con tu trabajo también, eso es súper importante. Tú hablas por tus proyectos, hablas por tu trabajo, y yo creo que eso es lo que al final del día es tu fuerza o tu mejor recomendación, ¿no? Cuando, fíjate que, digo, te lo cuento, no quiero que parezca así un poquito presuntuoso, pero yo estuve, el secretario Jiménez Espriu, de verdad se lo agradezco muchísimo y es algo que le voy a agradecer toda la vida. Él me postuló para hacer para participar en una contienda que hubo a nivel Latinoamérica para representar a México como una mujer destacada portuaria, ¿no? Marítima y portuaria. Entonces era la OEA la que sacó, digamos, la convocatoria. Vamos a hacer una convocatoria para dar un premio de mujer marítima, destacada marítima portuaria a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces él me postula para representar a México. Y no es como aquí que dices, ay, vamos a darle un premio a Arlet o a cualquier, ¿no? Y que ya como que tú siempre tienes mucho en tu cancha medido los espacios y como, no, ahí te califican qué hiciste por tu país en métricas, cómo cambió tu país, por qué si dices, por qué si es comprobable, qué hiciste por el medio ambiente, qué hiciste por la sociedad, pero todo con métricas, o sea, no así de yo hice la sociedad pero soy bien buena, no, o sea, a ver, enséñame resultados, qué has hecho por el medio ambiente, qué has hecho por cómo te consideras dentro de tu familia. O sea, de verdad te califican impresionantemente fuerte. Examen. No es fácil, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus objetivos? Bla. Entonces, pues me parecía muy difícil, pero dices, bueno, pues tenemos que sacarlo y pues te das cuenta que es ahí cuando ves toda tu cartera de proyectos y dices, wow, pues creo que sí he trabajado, ¿no? Gané. Sí, me gané ese premio, digamos, y pues me sentí muy orgullosa y sobre todo, ¿no? Que dices, bueno,
va por mí, por todas mis compañeras, ¿no? Así es. Porque creo que es algo, es del tipo de reconocimientos que creo que valen mucho y sobre todo que haya sido promovido por la CIPOEA, porque de alguna manera pues son ejercicios que necesitamos para inspirarnos y para inspirar, ¿no? Entonces, el que tú realmente puedas decirle a las mujeres, oye, aquí estoy, yo te ayudo, y eso te genera un compromiso también de mentoría. O sea, entonces ya yo cuando me acerco con las mujeres, tengo una historia muy linda de una señora que quiero muchísimo, que un día me dijo, a mí me gustaría que mi hija fuera como tú. ¿Qué necesito hacer? Está chiquita su niña, tenía 8 años, 10 años. Le dije, métele a estudiar perfecto inglés, porque en el sector es perfecto inglés sí o sí. Y por favor, que estudie Derecho para que la pueda apoyar, porque yo soy abogada. Estaba pensando yo, porfa, échame la mano. Y pues cómo no, la puso a estudiar inglés, y hoy es una ejecutiva destacada de la empresa. Entonces, me siento muy orgullosa de ella y de muchos casos así que he podido ser mentora. Y que en ese entonces yo todavía no tenía la conciencia de que hay una estructura de mentoría y bla, 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 ¿no? Ya ahorita, ya cuando me acerco a las mujeres, le dices, oye, sí, está muy bien que te sacaste 10 en tu examen, pero ahora liderazgo. Sí, está muy bien tu liderazgo, pero ahora networking. O sea, no faltes a todos los eventos que tenemos, porque eso te inspira. También las relaciones públicas que tienes con la gente también siempre te están viendo, te están reconociendo. Puedes aportar mucho y puedes aprender mucho. Y luego también toda la parte de pues de que realmente aprendas a tener exposure del bueno, ¿no? O sea, de que te veas, de que estés en redes, de que aprendas, de que te retroalimentes y sobre todo que tengas un sponsor, una mentoría que te pueda decir, oye, mira, sí por aquí, no por allá. Entonces yo creo que es un compromiso que tenemos todos a este nivel de apoyar a todas nuestras mujeres, porque vienen muchas muy competitivas. Así es. Ya hoy en día hay muchas mujeres que se están preparando y que pues bueno, siempre van viendo el qué más puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Y digo, dentro de esta parte también hubo otro giro o otro rol que hiciste paralelo, que fue ser mamá. Ay, sí. Qué complicado, digo, ahorita con todo el ritmo de trabajo y todos esos proyectos y todos esos retos, no me imagino qué fue para ti tener ese momento de el embarazo, el bebé, el que se enferma, el que sigue. Y digo, no fue una nena, dos mujeres las que tienes hoy en día. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo sorteaste? ¿Cómo jugaste? Porque eso hacemos las mujeres, ¿no? Jugamos con el doble rol, a veces hasta triple rol cuando se es también esposa. ¿Cómo le hiciste, Clau? Pues eso sí les voy a dar un mal consejo. No sé si es bueno o malo, pero un mal consejo para para los jefes. No les va a gustar escuchar eso. Yo siempre antepuse mi familia ante todo, ante cualquier posición. Cuando me ofrecieron la dirección general de puertos, yo sabía que era muy sacrificada, era demasiado tiempo y era, pues, algún día tendrías que estar con el presidente, algún día tendrías que estar con el secretario, pues era la que ejercía la autoridad portuaria en nuestro país, en todos los litorales del país, ¿no? Entonces sabía que era un reto muy grande, ¿no? Y también en la empresa, de verdad, siempre anteponer a tu familia. Decir, yo hablé con el secretario y te lo juro con este cariño que lo recuerdo perfecto, pero igual también con mis jefes que yo tenía en SSA, maravillosos, así de, Claudia, mañana hay consejo, van a venir los accionistas, te necesitamos. Y yo, discúlpenme, va a bailar mi abejita, yo no puedo llegar primero a mi abejita, porque eso vale oro para ellas también. O sea, que el que seas una mamá presente, y te lo juro que cuando tú antepones a tu familia antes que nada, la gente le da ese mismo lugar a tu familia. No me falló ni una vez. Yo no sé si porque Dios me cuidó mucho, me ayudó mucho y me abrió los caminos, porque me puso gente maravillosa, jefes maravillosos en esos momentos que yo más necesitaba que me apoyaran con mis bebés, que estaban chiquitas y que el embarazo y que ahora la vacuna y cosas así, que ella le dio temperatura. Unas situaciones que tú sabes como mamá que sufres. También yo tengo de verdad
dos angelotes enormes que son mis padres, o sea, muy jóvenes, unos abuelos muy jóvenes y unos extraordinarios abuelos que han estado también ahí apoyando, benditos abuelitos que siempre están al pendiente de sus nietas. Y eso, pues la verdad es una fuerza muy grande, porque no es lo mismo dejar a tus hijas ahí como acompañadas de alguien a que estén con sus abuelos y que es un lugar de calidad y presencia de calidad, ¿no? Exacto. Pero aún así, fíjate que yo involucré mucho a mis hijas desde el día uno, o sea, desde el día uno, desde chiquititas. Y mi marido también, la verdad, siempre fue nos conocimos desde jóvenes, entonces soñamos juntos, entonces teníamos que crecer juntos. Entonces, él siempre ha sido muy buen marido, pero también muy buen papá, muy dedicado a sus hijas, 100% dedicado a sus hijas. Pero aparte también conmigo es un gran compañero, porque incluso habían veces que decía, oye, tengo que viajar a Manzanillo, tengo tal evento y voy a estar 2 días y todo, ¿no? Entonces ya traía a su bebé cargando, entonces yo te acompaño, te alcanzo el fin de semana para que veas a tu bebé. O sea, la verdad nos pudimos acomodar muy bien. Y mis hijas nunca se los planteé como, ay, es una cosa horrible, quiero trabajar, qué horror. No, al contrario, está padrísimo y voy a lograr esto y vamos a hacer esto. Entonces, te sorprenderías de ver mis hijas así cómo se han involucrado en todos los proyectos en los que estoy y cómo te los dicen. ¿Te acuerdas cuando llegaron las grúas a Tuxpan y que nosotros estábamos ahí pescando en el río Tuxpan que iban a pescar? O sea, pero ellas creían, el papá las puso a pescar, ¿no? Para que aguantaran en lo que llegaba el barco con las grúas, ¿no? O sea, del otro lado del muelle donde estábamos recibiendo las grúas que venían de China, ¿no? Entonces, tenemos unas experiencias, de verdad, unas historias de familia, precisamente en situaciones que hemos vivido así, y también benditos jefes que he tenido, porque de verdad no sabes cómo he tenido apoyo en ese sentido de los jefes, impresionantemente bueno, pero también yo creo que si tú le das ese lugar a tu familia, te lo tienen que dar. Y si no te dan ese lugar a tu familia, tal vez no sean jefes que valgan mucho la pena. Y yo creo que ahí hay que sí reconsiderar en dónde tienes que estar. La verdad, yo sí creo que eso, muchas veces yo veo mujeres que están sufriendo, es que mi hija va a bailar y no voy a poder ir. No, vete. O sea, yo misma como jefa también, como líder, pues yo sí era así es que mi hija tiene festival, vete. O sea, y ahora todos nos cubrimos y ahora todos nos ayudamos. Yo te puedo decir con mucho orgullo, nunca le he dicho no vayas al doctor con tu bebé, nunca lleves, o sea, al contrario, hay que impulsarlas mucho. Y yo creo que tienen derecho, porque al final del día, esas ausencias sí no tienen precio con tus hijos, ¿no? Yes. Entonces, yo creo que vale la pena. Pero viví unas situaciones divertidas, raras. Seguramente muchas veces sí. Te bajas del avión y de verdad, tú no sabes cuántas veces me bajaba del avión así me salía a las 3 de la mañana de mi casa, me subía al avión a las 7 de la mañana para llegar a donde tuviera que llegar, rápido, y me regresaba en el vuelo a las 3, 4, ya sabes, sin comer, y se retrasa el avión y ya llegas a las 9 y la niña ya se está durmiendo, ¿no? Entonces ya, cuando ya vas del avión a tu casa y dices, ya se durmió la bebé, ya vas con las lágrimas y dices, no pude ver a mi bebé, no le di su beso. Y bueno, pues son situaciones duras que pasas, ¿no? Pero valen la pena, todo vale la pena, y más cuando las ves que ellas aprendieron, que ellas agradecen en lugar de reclamarte, ¿no? Y que te estás convirtiendo en un ejemplo. Exacto. En un ejemplo. Y que te dicen yo quiero ser y que las inspiras. Eso es lo más gratificante para una madre. Exactamente. Y yo creo que acabas de tocar dos puntos muy importantes. Uno, el ser inspiración para otras, que es algo que buscamos a través de este espacio, que muchas mujeres que te están escuchando digan, wow, ¿no? Todo lo que fue desde aquel primer conmutador que atendiste hasta la directora que eres el día de hoy, y obviamente pues pasando por la parte de ser mamá. Y el otro punto, el tendernos la mano, ¿no? Y lo decíamos nosotros en el primer foro, ¿no? El saber de que ya no es somos enemigas, ya no es a ver, te ayudo, ¿cómo te ayudo? Tú lo practicas a través de esta parte de mentoría, a través de ser líder, obviamente, de un equipo. Pues claro, creo que podríamos o necesitaríamos otro capítulo para seguir hablando de esa gran experiencia que tienes como mujer. Y digo, hoy en día,
para cerrar este tema, ¿qué le dirías a esas jóvenes, a esas mujeres que a lo mejor no han llegado todavía al punto máximo que queremos en esta carrera profesional desde esta visión, esta experiencia que tienes tantos años en puestos directivos? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Sí, bueno, yo creo que lo que a todas nos inspira desde que somos pequeñas, pues son nuestros sueños. Todas las mujeres soñamos, ¿no? Así es. Pero los sueños no se logran desde tu zona de confort. Tenemos que hacer sacrificios, tenemos que realmente tratar de ser resistentes y resilientes cuando tenemos situaciones difíciles. Pero también somos una fuerza transformadora. Las mujeres somos fuerzas transformadoras. Las mujeres somos valientes. Las mujeres tenemos una estructura de mucho más empuje. Entonces yo lo que les diría es que realmente no me gusta decirles no se rindan, porque la verdad es que creo que todos te lo dicen, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es prepárense para todo, tengan la fuerza y son valientes, y nosotros podemos hacer el cambio. Y tenemos que prepararnos para ese cambio, porque también tenemos que siempre pensar en que queremos un autotransporte competitivo, y para lograrlo necesitamos trabajar muchísimo. No nada más como mujeres, sino en equipo con todos, y sobre todo es mostrar que el liderazgo no tiene género. Vamos a ser líderes, pero vamos a ser líderes con trabajo y vamos a ser líderes con resultados. Y después todo lo demás va a venir solito. La satisfacción, el orgullo y la tranquilidad de decir, venimos aquí a hacer cosas muy interesantes. Así es, Clau. Y creo que yo le añadiría a esta parte final el seguir siendo aliadas entre nosotras, ¿no? Absolutamente. Seguir siendo aliadas. Es muy importante. Pues, Clau, qué placer tenerte, como lo dije desde un principio. Escucharte es sin duda una inspiración. Eres una mujer que inspira, eres una gran líder. Gracias. Y pues te agradecemos muchísimo estos pequeños minutos para platicar un poco más acerca de esta trayectoria, de todo lo que es tu vida. Y pues bueno, no sé si quieras cerrar con algo más, algún mensaje final. Yo sí, como mensaje final te quiero felicitar, porque creo que tú has hecho una labor extraordinaria. Hemos platicado de también tu historia y todos los esfuerzos que tú haces, y la verdad, estos esfuerzos que estás haciendo, y que también sabemos que no hay nada que realmente equivalga a tu esfuerzo, a tu tiempo y a tu dedicación, pero que te estás posicionando así como la mujer que nos está generando a todas el crecimiento, el networking que necesitamos. Nos estás poniendo todas esas plataformas que todas necesitaban para desarrollarme. A mí en el último evento me impresionó mucho verte subir. Te veías enorme, te veías hermosa, pero aparte ver la cara de todas las mujeres. O sea, yo creo que tú las veías tal vez porque estás muy concentrada en que estabas platicando, pero la cara de todas con una cara de emoción. Todas llegamos emocionadas, felices, contentas, que también es azuquita que necesitamos, juntarnos, pero juntarnos con mujeres poderosas, con mujeres, de verdad, la líder del empoderamiento eres tú. Y aquí estamos para seguirte. Ay. Tú eres la jefa y tú nos vas a decir hacia dónde jalamos, porque queremos trabajar y queremos ayudarlas. Y de verdad te felicito mucho. A tu gran equipo también lo felicitamos, porque creo que es un esfuerzo que no tiene precio. Y el tiempo y la historia lo va a decir. Así es, no, al contrario, un gusto compartir, ser parte de todo esto. Y pues nuevamente gracias por estar aquí. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos siguen contactando. Ella es Claudia Sánchez, directora ejecutiva de Relaciones Institucionales y Empresariales en Tractos. Clau, gracias por tu tiempo. Recuerden seguirla también en sus redes, en LinkedIn, ahí para que sigan siguiendo sus pasos, sus nuevos retos. Ya vimos que es una mujer de retos, que seguramente va a tener mucho más que contarnos más adelante. Recuerden suscribirse, compartir esta información para que Kilómetros en Tacones siga llegando a más mujeres. Muchas gracias, Clau. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.